Si factorizo el 100, ahora vamos a factorizar el 100. ¿Cuál es el más chiquito por el que puedo dividir? ¿Qué me da? Ok, 50. Ahora, ¿cuál es el más chiquito por el que puedo dividir? ¿Qué me da? Ahora, 3, 5. ¿Cuánto me da? Ahora, ¿cuánto me da? Y hasta ahí. O sea que al 100 yo lo podría escribir como 2 por 2 por 5 por 5. O 2 a la 2 por 5 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, factorizar no solamente es para los números, sino que también vamos a factorizar los polinomios, ¿sí? Pero antes de pasar, yo quiero recordar una cosita. ¿Se acuerdan de esto? Yo creo que a la mayoría esto les disgusta. No gusta demasiado. ¿Qué es esto? Mínimo común múltiplo y esto máximo común divisor. Cuando hablo de mínimo común múltiplo, de máximo común divisor, siempre hablo entre quiénes. Bueno, yo en este caso voy a hacer entre el 54 y el 100, que son los dos que factoricé. Y el máximo común divisor va a ser entre el 54 y el 100. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es un número, ¿sí?, que es común a los dos, o sea, es común al 54 y al 100, si fuera a los 3, a los 4, todos los números que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. 10 es múltiplo de 2, porque yo, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo es el resultado de a un numerito multiplicarlo por algo. 10 es múltiplo de 2, porque a 2 lo multiplico por 5 y me da 10. 10 también es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque yo a 5 lo multiplico por 2 y me da 10. ¿Ok? El 20 también es múltiplo de 2, el 20 también es múltiplo de 5, pero siempre el que interesa mucho es el mínimo de esos múltiplos. O sea, el más chiquito que sea común a los números que yo estoy analizando. Ese múltiplo, como el 10 es el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 5, porque es el más chiquito que a la vez es múltiplo de 2 y a la vez es múltiplo de 5. De 2 no es el más chiquito, solo porque el 2 tiene el 4, que es el múltiplo más chiquito. Pero en común con el 5, el 2 tiene el 10. El 10 es el primero más chiquito que es múltiplo de los dos. ¿Me explico? ¿Se entiende? Y el máximo común divisor es un número por el cual yo puedo dividir los dos, que yo pueda dividir este y este, el más grande posible por el cual yo pueda dividir. Y eso se saca mirando los factorizados. Los que yo factoricé, y esto es así. El mínimo común múltiplo, lo saco haciendo los factores. El mínimo común múltiplo es los factores primos comunes, los factores primos comunes con el mayor exponente, los factores primos comunes con el mayor exponente y los factores primos no comunes. Y los factores primos no comunes. Eso si quieren anotarlo y ahora lo vamos a analizar. El mínimo común múltiplo es factores primos comunes con el mayor exponente y factores primos no comunes. Y el máximo común divisor es factores primos comunes con el menor exponente.
Bueno, hasta acá, ¿tenemos eso? Por el mayor que Exponente. Mínimo común múltiplo. Factores primos comunes con el mayor exponente y factores primos no comunes. Y máximo común divisor. Factores primos comunes con el menor exponente. Bueno, veamos acá. En nuestro caso en consideración. ¿Quiénes son factores primos entre el 54 y el 100? Factores primos comunes. ¿Quién es común entre ellos? El 2. Porque en ambos está el 2, ¿verdad? Es común. Voy a sacar el mínimo común múltiplo. Dice factores primos comunes, el 2. Pero con el mayor exponente. Acá, ¿a cuánto está elevado el 2? Cuando no hay nada, está elevado a la 1. No se pone, ¿no es cierto? Pero sabemos que está. ¿Y acá a cuánto está elevado el 2? O sea, ¿cuál sería el factor primo con el mayor exponente? ¿Cuál sería el mayor exponente? El 2. ¿Verdad? ¿Me siguen? ¿Hay otro factor primo común? No. Terminé con factores primos comunes con el mayor exponente. Y ahora sigo con los factores primos no comunes. ¿Quiénes son los no comunes? 3 al cubo y 5 al cuadrado. ¿Está? Bueno, o sea, el mínimo común múltiplo sería 2 a la 2, eso me da 4, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 25. Ese sería el mínimo común múltiplo entre 54 y 100. Si ustedes tienen calculadora, me ayudan a calcularlo. Sería 4 por 27 por 25. 2700. O sea, 2700 es el primer número que surge de multiplicar 54 por algo y 100 por algo, y nos da 2700 en los dos casos. ¿Me explico? Es el número más chico que es múltiplo de ambos a la vez. ¿Se comprende? Sí. ¿Les doy un ratito? Si yo multiplico los dos números, por ejemplo 54%, también me da... Te va a dar un múltiplo. En este caso te daría 5400, que es justo el doble de 2700. O sea, es un múltiplo que sirve, pero no es el mínimo. Por ejemplo, muchas veces se usa para dividir, se busca un múltiplo cuando sacamos el divisor, ¿no es cierto? Sirve, pero no es, siempre es más fácil cuanto más chiquito sea. Y el MCM lo que me garantiza es que va a ser el más chiquito. Y da la casualidad que es el doble. Da la casualidad que es el doble. No siempre es así. Muchas veces ese mismo número que surge de multiplicar ambos es el mínimo. Pero no siempre. Por ejemplo, recién el ejemplo que yo les di entre el 2 y el 5, justo era el 10, el mínimo común múltiplo, que si quiero, podría haber salido de multiplicar 2 por 5. ¿Me comprenden? Bueno, les doy un ratito para que terminen de copiar. Entonces, sacamos el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo sacamos? Una vez que factorizamos, buscamos los factores primos comunes con el mayor exponente y los factores primos no comunes. ¿Sí? Ahora, sí, ¿cómo fue eso? ¿Bien? ¿Bien? Buenísimo, buenísimo. El máximo común divisor.
El máximo común divisor es factores primos comunes con el menor exponente. O sea, ¿quién sería el factor primo común acá? El 2. Y con el menor exponente, o sea, me queda 2. El máximo común divisor que hay entre ellos en común es el 2. Y listo. ¿Se entendió? Bueno. Esta misma regla que aplicamos para números, también aplica, esta misma regla aplica para polinomios. Esta misma regla aplica para polinomios. Así que es muy importante, ¿sí?, que esta reglita la tengamos, digamos, la tengamos bien recordada. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con la guía, ¿sí?, de factorización. Bueno, aparecen allí una serie de ejercicios de polinomios que tenemos que factorizar. Factorizar quiere decir que podamos expresarlos como multiplicaciones. Es decir, cuando yo quiero factorizar, lo que tengo que hacer es expresar como multiplicación. Para expresar como multiplicación un polinomio, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque la otra vez ahí. Bueno. Para expresar como multiplicación un polinomio, todo polinomio, chicos, todo polinomio que nosotros tengamos, todo polinomio P de X, ¿sí?, lo podemos escribir como X menos X sub 1 por X menos X sub 2 por X menos X sub 3. Por ejemplo, yo puedo hacer mi polinomio Q, ¿sí? Mi polinomio Q de X podría ser, por ejemplo, X menos 3 por X más 2 por X menos 1, por ejemplo. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo si eso no es un polinomio? La verdad que sí, porque si yo aplico propiedad distributiva, me va a quedar todo sumando y restando. Acá todo aparece como multiplicando. O sea, este polinomio Q que yo escribí acá está factorizado, porque está puesto todo con factores. ¿Lo ven? O sea, este sería un factor, este sería otro factor, este sería otro factor. Dijimos que los elementos de la multiplicación se llaman factores. Ahora, pregunto, ¿cuánto vale el X1? Si yo miro este ejemplo general, esta forma general, ¿cuánto vale el X sub 1 acá? ¿Cuánto vale? 3. X sub 1 vale 3, ¿sí? ¿Cuánto vale el X sub 3 acá? ¿Vale? El X sub 3, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale el X sub 2? ¿Cuánto? 2 o menos 2. Menos 2, porque fíjense que este es X menos, entonces tengo que poner menos 2. ¿Para qué? Para que después me quede, cuando saco el paréntesis, me queda X más 2. ¿Me comprenden? ¿Eso se entendió? Cuando yo expreso un polinomio como factor, como por ejemplo lo que teníamos recién, teníamos que el polinomio Q de X estaba factorizado y decía X menos 3 por X más 2 por X menos 1. Yo puedo, ¿se ve bien o está muy chiquito? ¿O justo refleja? ¿Justo le refleja?
Vamos de nuevo. El polinomio Q de x menos 3 por x más 2 por x menos 1. Ese polinomio está factorizado y tenerlo factorizado me permite rápidamente, así, al mirar, darme cuenta quiénes son los números que hacen 0 mi polinomio. Yo les pregunto, ¿qué pasa si x vale 3? ¿Qué pasa si x vale 3? Me queda 3 menos 3, ¿qué pasa? 0. Por cualquier cosa que venga después, ¿qué viene? ¿Qué me da? 0 por cualquier cosa, ¿qué me da? 0. Si yo les digo, ¿qué pasa si x vale menos 2? Me queda menos 2 más 2, ¿qué me da? 0. Cualquier cosa que haya antes o después, por 0, ¿qué me va a dar? 0. ¿Qué pasa si x vale 1? Se me hace 0 todo el polinomio. ¿Lo ven? Es decir, yo rápidamente veo así quiénes son los que hacen 0 el polinomio. ¿Quién hace 0 este polinomio? Son 3 valores. ¿Quiénes son los que lo hacen 0? 3, menos 2 y 1. 3 menos 2 y 1 harían 0 ese polinomio. Supongamos que este polinomio es la función de pérdidas de la empresa mía. Y que X fuera, no sé, la cantidad de empleados, porque hice la función pérdidas que dan en mi empresa por la cantidad de empleados. Yo digo, bueno, yo nunca quiero tener, si quiero pérdida 0, quiero tener o 3, bueno, menos 2 no voy a poder tener, justo no aplica para el ejemplo, o un empleado así. Me interesa mucho saber cuándo algo vale 0, cuándo mi función vale 0. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, queremos que haya cero infección del virus cínico, del virus del mono, que viene ahora una viruela y una pequeña alerta, ¿sí? Porque, bueno, queremos que haya 0 infección. ¿Qué cantidad de dosis de vacuna hay que aplicar? Por decir un ejemplo, si hay una función que me da cantidad de infección en función de las dosis, veo cuáles hacen 0 y esos son los números que a mí me interesan. ¿Me entienden? Interesa mucho desde el punto de vista de la ingeniería, de la economía o de la criminalística. ¿Cuántas guardias de seguridad tiene que haber en una ciudad para que haya 0 índice de robo, por ejemplo? Interesa mucho el 0 de una función. Y rápidamente nosotros vemos ahí cuáles son los valores que hacen 0. Por eso se ponen tan intensos en la matemática el 0 de la función. Para eso tenemos que saber factorizar, porque factorizando vemos rápidamente dónde están los 0. Bueno, y para entonces, dicho esto, ahora sí nos podemos lanzar a calcular las raíces. La palabra raíces es sinónimo de valores. Raíces es valores que hacen 0. Valores que hacen 0. Es decir, cuando me piden calcular las raíces, me están pidiendo encontrar los valores que hacen 0 a esa expresión. ¿Vamos hasta acá? Para lo cual hay diferentes tácticas o técnicas. Una de ellas se llama la regla de Ruffini. ¿La han escuchado? ¿A la regla de Ruffini? Bueno, la regla de Ruffini, ahora voy a dejar de compartir acá y vamos al pizarroncito. La regla de Ruffini consiste en buscar los ceros a partir de una técnica que es armar una T, ¿sí? Y al polinomio que yo tengo que factorizar, traérmelo, digamos, vamos a colocarlo aquí arriba, pero solo los coeficientes. Yo tengo el polinomio P de X, el polinomio P de X es X cubo menos 3X cuadrado más 2. Pregunto, ¿este polinomio está completo? No. Falta la X. Vamos a completarlo. P de X lo completo.
Me estaría quedando x al cubo, ayúdenme, menos, ajá, menos 3x cuadrado, ajá, más x, más 0x, correcto, más 2. Los coeficientes son los numeritos que acompañan, a las x. Y voy a colocar los coeficientes acá. ¿Qué numerito acompaña a x al cubo? ¿Qué numerito acompaña? 1. ¿Qué numerito acompaña al x al cuadrado? Menos 3. ¿Qué numerito acompaña a la x? 0. ¿Qué numerito es el independiente? 2. Muy bien. Coloco, esto es Ruffini. Estoy aplicando la técnica de Ruffini. Hacemos una T y colocamos los coeficientes, pero tiene que estar completito y ordenado de manera decreciente. Vamos a ir descubriendo raíces. Descubrir raíces sería descubrir numeritos que hagan 0 mi polinomio. Entonces, acá nosotros tenemos que ir poniendo las raíces que creemos que pueden llegar a ser. Y conviene en esa nubecita que yo le escribí ahí como raíces, conviene ir probando. ¿Con qué cosa pruebo? Empezás con 1, con menos 1, después con 2, con menos 2, con 3, con menos 3. Siempre empezar con números bajos, ¿sí? Pero probamos. Esto es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Empecemos probando con el 1. Yo pienso que una raíz puede ser el 1, pero empiezo a probar por esto. ¿Ok? Esto se hace así. Bajo acá, bajo el 1. Lo escribo tal cual, bajo el 1. Y ahora voy a hacer el numerito que me quedó acá, lo voy a multiplicar por esto, lo multiplico, y lo pongo al ladito al lado de la primera columna. Entonces me quedé. Bajé 1. 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Y ahora hago menos 3 más 1, ¿y eso cuánto me da? Me da, acá sumo, acá voy a poner acá tengo que sumar. Me da menos 2. Ahora lo mismo, pero en la columna de al lado. Menos 2 por 1, menos 2, entonces pongo acá menos 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer con este y este? Sumar. 0 más menos 2, ¿me da? ¿Cuánto? Menos 2. Y ahora hago menos 2 por 1, ¿cuánto? Menos 2. Y ahora sumo 2 más menos 2, 0. Si en el último llego a tener 0, quiere decir que este era raíz. Si acá me da otra cosa distinta de 0, no era raíz. ¿Me van siguiendo? Entonces, si acá, digamos, si en este casillero queda 0, si en este casillero queda 0, entonces lo que estaba en la nubecita es raíz. ¿Se entiende? Bueno, ¿y estos numeritos acá qué son? Esos numeritos son los nuevos coeficientes que van a acompañar a un polinomio. Fíjense, si esto es raíz, si 1 es raíz, a mi polinomio P de X, a este acá, yo lo podría escribir, a ese polinomio P de X, yo lo puedo escribir, si es raíz, yo lo puedo escribir como X menos 1, porque yo ya sé que 1 es raíz.
Y si 1 es raíz, 1, cuando valga 1, eso me va a quedar 0, y x menos 1 por lo que venga, me va a ser 0 todo el polinomio. Yo cuando encuentro una raíz, ya puedo poner x menos 1 por, y ahora, estos que están acá, son los coeficientes del que viene acompañando, que es de un grado más chiquito que el original. ¿De qué grado es este? 3. Entonces, estos son los coeficientes de un polinomio de grado 2, que lo voy a armar así, miren. 1 por x a la 2, menos 2 por x, ¿me siguen? Menos 2. ¿Se entiende? Es decir, yo por un lado encontré la raíz, y con la raíz que encontré, armo este primer factor. Y con los coeficientes que me quedan acá, armo el segundo factor, que es de un grado menor que el polinomio que empezó. ¿Me van comprendiendo? Este factor es primo. Este primer factor es primo. ¿Por qué es primo? Porque ya no lo puedo achicar más. ¿Ya qué voy a hacer? No se puede achicar más. ¿Este les parece primo? ¿Se podrá achicar un poquito más este? Tiene pinta de sí, porque cuando me queda la x elevada a una potencia mayor a 1, es muy probable que lo pueda seguir factorizando. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Susi, ¿y Sí. de dónde sale el x al cuadrado? Porque nosotros acá, está muy bien la pregunta, nosotros acá, fíjate que ¿qué hicimos? Acá a los coeficientes los despojamos de las x. Pusimos solo coeficientes, 1, menos 3, 0 y 2. Y acá, esto que me da acá, son coeficientes que tienen la x. Acá hago el camino inverso, le agrego la x. Son los coeficientes que tienen x, pero de un grado menor a la que le dio origen. Yo le agrego acá al 1, le agrego x cuadrado, al menos 2 le agrego la x. O sea, pero siempre este coeficiente que agrego es de un grado menor que el coeficiente que le dio. ¿Está? Y después, si el 1 que está a la izquierda de la T hubiese sido un menos 1, el de arriba. Ah, si este hubiese sido un menos 1, habría que hacer me hubiera quedado, más 1. claro, porque me hubiera quedado x menos 1. Y x, o sea, lo que me preguntaba Alex está muy bien. Si acá hubiera sido negativo, menos 1, supongamos, yo después respeto la regla. X menos la raíz. Sería x menos 1. Me termina quedando x más 1. ¿Está? Bueno, esto tiene que seguir factorizándose. Y si yo quiero seguir factorizando ese, puedo volver a aplicar Ruffini. ¿Sí? Yo esto lo voy a correr. Voy a correr acá. Vamos a ponerlo. Ay, me equivoqué. Ahí. Voy a correrlo así. Vamos a ponerlo. Hasta ahí va. ¿Está lloviendo? Bah. Empecé con una siestita, así que espero que no se me duermen ahora. Bueno. Fíjense. Si yo ahora quiero aplicar Ruffini, pero en esto nomás, quiero aplicar Ruffini acá, para seguir factorizándolo, ¿sí o no? ¿Sí? Puedo directamente, para no molestarme haciendo todo de nuevo, puedo, de hecho se hace así, se hace como una T de nuevo acá abajo, ¿sí? Se extiende la T, ahí se vuelve a poner así, y se hace lo mismo. O sea, en vez de volver a escribir, se usa así. ¿Eso se entendió? Sí. Entonces, acá sería bajo el 1. ¿Con quién podemos probar? De nuevo empiezo probando con 1. Siempre empiezo con el 1. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? Vuelvo a probar con 1. O sea que acá hay una posible raíz de estos nuevos coeficientes que salen del polinomio que yo marqué en verde acá. ¿Vamos? Bueno, bajé el 1. 1 por 1,
1. Y ahora sumo. Menos 2 más 1, ¿cuánto me da? Menos 2 más 1 me da menos 1. Me da menos 1. Ok. Menos 1 por 1. Menos 1 por 1, eso me da menos 1. Menos 1. Ahora, menos 2 más menos 1, ¿eso cuánto me da? Menos 3. ¿Es raíz? No, no es raíz. Así que lo sacamos, no es raíz. Bueno, ahora tendríamos que seguir probando, etc. Pero hay otra forma más fácil de hacer cuando yo tengo esto ¿qué polinomio es? ¿Un polinomio de grado cuánto? De grado 2. Un polinomio de grado 2 es una típica ecuación